Congo debería ser de los países más potentes del mundo. Eres de África y ellos tienen Coca-Cola. Y yo, sí. La imagen de México era pues Speedy González. ¿Qué anda? Chale, hijo. Es lo que las cosas que más me gusta de este país. Tacos de suadero. Definitivamente. Todo mundo se alburea en México, ¿no? Yo decía, wow. Ros Lembe hoy nos narra cómo llegó a los 11 años de Congo a México a la secundaria. Además, revela similitudes curiosas entre su país de origen y su nueva patria, México. Las novelas, o sea... ¿Sí pegaron? Impresionante. Sí. De verdad que yo no lo podía creer. Tienen la cultura, las canciones, el albur, O sea, ¿qué más necesito para ser mexicana? Yo decía, soy de Veracruz, ¿no? Soy de Acapulco. Sí. Y me decían, no puede ser. Explicarle a alguien que no es africano, que es la dote, es como, uff. ¿Y cómo es andar con los leones? Y yo, ¿pero cuáles leones? Llego y yo, bonjour, todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿what? ¿No? Durante un año completo me llamaron Rosa Melcacho. Ros, ¿tú eres de la capital de Congo? ¿De Kinshasa? Kinshasa. ¿Cómo describirías Kinshasa aquí para la audiencia que nos está viendo? Kinshasa es una locura, es dinámica. Cuando hablan de ciudad dinámica, he estado en muchas ciudades dinámicas, pero nada como Kinshasa, es una locura. Si no eres vivo, si no sabes andar, no eres despierto, allá te despiertan. O te comen. Te comen, exactamente. O sea, una de las dos. Entonces, un poco como el centro de la Ciudad de México, en calles laterales, pero como, no sé, un sábado o algo así. A mediodía. A mediodía. No cualquier sábado, a mediodía. A mediodía. El hustling, ¿no? Que le dicen en inglés como la gente que sale a buscar y todo, eso lo vi allá, ¿no? Yeah. O sea, es una locura como la ciudad despierta de 5 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Es una constante, lo sientes, ¿no? En el ambiente. Entonces puede ser un poco abrumador o puede ser como que, ok, entra en ritmo y haz lo mismo, ¿no? Claro. Pero si tú vienes como de algo más tranquilo, llegas ahí, es como... ¿Qué es esto, no? Te revuelcas ahí, es una locura, totalmente. 20 millones de personas, me comentas antes. Exactamente. Okay. O sea, la ventaja ahí es que como es tan grande la ciudad, no tienes como la misma, ¿cómo decirlo? Como aquí la Ciudad de México, que es muy pequeña, entonces estamos muy juntos. Allá está más grande, entonces está un poco más dispersa, entre comillas. Okay. Es mucho, o sea, la energía es muy fuerte, es muy como arrasadora, tal cual. Okay. Esa es la palabra, como que arrasa con todo, ¿no? Okay. Y cuando llegas acá, ya llevas más de 20 años acá. 20 exactos. 20 años. 20 exactos. ¿Cuáles fueron como tus primeras impresiones? De México, ¿sabes qué? Mucho de lo que vemos como estereotipos influyen y mucho, ¿no? O sea, cuando veníamos a México, me acuerdo que yo agarré un libro que era de banderas y monedas del mundo. Entonces yo vi México, bueno, y ahí usan el peso y está bajo de Estados Unidos y no sé qué. Pero la imagen de México era pues Speedy González, literalmente, ¿no? Yo decía, pero, o sea, ¿cómo, no? Como que nadie te lo explica, es como, ¿vamos a ir a México? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero llegar aquí y de entrada a ver, no sé, el aeropuerto era como, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Esto no es lo que esperaba, ¿no? Y salir y ver la ciudad, el aeropuerto Benito Juárez es como imponente. Para mí es como, wow, ¿no? Y luego ver la ciudad y todo y es, oye, pero no es nada lo que esperaba. Ahí de entrada, ¿no? Como que ves hay una infraestructura, hay calles, ¿sabes? Construidas, hay todo muy bien. Y fue como, ok, estamos bien. De ahí yo creo que el primer choque fue la comida definitivamente. La comida sí fue como, oye, es que aquí mezclan todo, ¿no? El chile con el dulce, con el todo, ¿no? Ahí fue como, a ver, espera tantito. Lo bueno que mi mamá supo como adaptar un poco los ingredientes de, ok, mira, queremos comer el fufu, por ejemplo. El fufu que es una masa caliente, tipo la de tortilla, pero no la planas, o sea, la dejas como bolitas. Como las tipos bolitas de arroz de los chinos. Ándale, sí, ¿no? sí. Entonces, el fufu, pues ella lo hacía con la masa que encontraba aquí, que era maíz al final de cuentas, diferente, pero era maíz. Okay. ¿No? Entonces, ahí servía el puerco, la res, lo que sea, se guisaba pues como guisamos nosotros, ¿no? Entonces, como que eso fue un poco más fácil la adaptación. Recuerdo que yo odiaba el cereal, yo decía, qué asco, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No me sabe nada. Y no, o sea, para mí era como que no, Maruchan. Mi papá compraba cajas de Maruchan, ¿no? Como... Y se quedaban ahí meses, nadie lo comía. Entonces ahí fue como un poco
el contraste de sabores de que, a ver, yo nunca he comido chile con dulce junto, nunca he comido salsa valentina, nunca he comido todo esto. Y llegar y que le echan limón a todo, ¿no? Que le echan chile a todo, y era como, wow, ok, espera tantito, ¿no? Que digo, ahora ya hago lo mismo, pero ya... Pero sí tomó un rato. ¿Allá comen picante? Comemos mucho. De hecho, se come mucho el habanero y el manzano, el chiquito. ¿En y Congo? Pica, sí, claro. Sí, okay. Y pica mucho. Claro. Pero es con guisantes. No es como la paleta de pollo. ¿Se ha visto la paleta de pollo? Que es una paleta que sabe a pollo. No sé, no, es rarísimo. O sea, nunca vas a encontrar eso allá. Se come mucho chile, pero es con guisantes, solamente con cosas que cocinas, ¿no? Órale, eso no sabía, que también hay... Sí, come. De hecho, de la comida más picante que he comido, diría que es la nigeriana. Órale. Que ahí te hacen un omelette con habanero, o sea, así de picante, como si fuera cebolla y te lo echan y es como... Entonces, se come mucho chile en África, pero se guisa, o sea, no se pone en postre. O sea, por ejemplo, recuerdo que una vez fui a Yucatán y que me dieron un helado de habanero. Y yo como, helado con habanero, no entiendo, ¿no? Me gustan mucho las dos, pero... Y yo lo comí, yo como, wow. O sea, no sé cómo sentir, pero ok, lo probé por lo menos, ¿no? Entonces, eso es como gustos. Para mí fue un choque. El mole, por ejemplo, de comer mole tengo como 5 años. Porque no podía, no le agarraba el sabor. Y aún así no como cualquier mole. Es como, claro. Ok, sí sabe rico. O de plano, ¿qué es esto, no? O sea, soy como muy especial en ese tipo de cosas, claro. Todavía hasta hoy, ¿no? Órale. Me comentaste que hoy en día ya eres mexicana. Ya, aunque no quiera. ¿Cómo te acuerdas de algún momento en tu trayectoria donde tú sentiste que ahora acá ya me siento como parte de acá, como alguna historia, algo que pasó que lo identificaras con esa sensación? Esa es una muy buena pregunta, porque al llegar como niña, porque llegué aquí cuando tenía 11 años, es más fácil como integrarte que siendo adulta. Y para mí, pues yo decía, pues es que soy mexicana. A ver, ni siquiera lo pensaba, pero al hablar con la convivencia diaria con los chicos o todo esto, pues para mí era normal, ¿sabes? Ni siquiera tenía que pensar en que soy o no soy, ¿no? Para mí era como que hablo como ellos, me visto como ellos, entiendo sus bromas, entiendo la cultura, las canciones, el albur, o sea, ¿qué más necesito para ser mexicana? Casi, ¿no? Entonces, como que haya habido una experiencia como tal, no. Más bien fueron como muchas cosas que... Como gradualmente, exacto, pues. Fue muy gradual que se dio el proceso. Sin embargo, cada vez que alguien me pregunta de dónde eres, o que no me creen cuando de repente bromeo y digo, soy mexicana. Bueno, ni bromeo, pero casi soy mexicana, ¿no? Pero que me preguntaban y yo decía, soy de Veracruz, ¿no? Soy de Acapulco. Sí. Y me decían, no puede ser. Entonces, ahí era como que el recordatorio de como que, a ver, es que no puede ser mexicana, no. Entonces, en lugar de reafirmarme como mexicana, siempre es como que, es que tú no puedes ser mexicana. O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, diría que más allá de que haya un suceso o algo que me reafirme como mexicana, siempre hay algo que me reafirma que no soy mexicana, ¿no? Aunque yo me sienta que soy. Entonces hay una dualidad que como que dejé de luchar contra ello porque al final de cuentas pues soy parte de esto y de más también, ¿no? Entonces intentar como englobarme en una sola cosa pues a veces no puedo ni yo misma, ¿no? Claro. Entonces llegas a los 11 años acá, es básicamente una bebé. Secundaria, exacto, ¿no? Justo. Ajá, entré a primero de secundaria. ¿Te acuerdas el primer día de clase? Sí, ¿cómo olvidarlo? No, fue muy divertido. Fueron muchas cosas. Primeramente, mi papá, él era profesor aquí en la Ciudad de México. Entonces, como que tenía una idea de cómo era la dinámica con los chicos, ¿no? Y recuerdo que una noche antes me sentó a mí y a mis hermanos para explicarnos qué era el racismo, ¿no? Cómo nos pueden llamar, cómo nos pueden decir, cómo... Y era como, ok. Pero pues es que eso no se explica, ¿no? Porque era como la plática de, sí, el papá con los hijos y ya, ¿no? Pero al día siguiente fui a la escuela y como si nada. Obviamente hubo cosas que me preguntaban, por ejemplo, ¿eres de África y allá tienen Coca-Cola? Y yo, sí. Oye, pero ¿y cómo es andar con los leones? Y yo...
¿pero cuáles leones? No, o sea, yo nunca en mi vida he visto un león. Yo vi un león en African Safari por primera vez en mi vida, ¿no? ¿Hay leones en tu país? Para Sí, pero hay no quedarnos con la duda. más leopardos. León, El leopardo es claro. parte del escudo nacional y es el animal Ya. nacional, ¿no? Entonces era como, oye, los leones, y yo, pero es que yo nunca he visto un león, ¿no? Y los taparrabos, eso fue lo que yo decía, pero ¿cuál es taparrabos? Aparte, imagínate, que no entendía el español y aparte esas preguntas era como, Ya. a ver, no entiendo, ¿no? Pero fueron muy lindos los niños, muy, muy lindos y mi maestro, porque yo todavía entré a sexto de primaria, aunque me tocaba ir a secundaria, pero entré a sexto. Y mi maestro me dio libros de primero de primaria. Ujú. Me decía, para que aprendas a leer y a no sé qué. Y yo, pero yo sé leer, ¿no? Como, ¿de qué hablas? Y conforme pasó el tiempo, no lo podían creer. Me decían, pero, o sea, tú acabas de llegar a México. ¿Cómo es que ya hablas español? ¿Y cómo es que esto? Y yo hice examen para secundaria y pasé y no sé qué. Y todo eso, pues, en menos de un año, ¿no? Entonces, estaban como que no lo podían creer. Ujú. Pero, pues, no sé, soy inteligente. No, fue muy, digo, yo creo que fue fácil porque era niña, Ajá. porque ya cuando lo ves con una experiencia de adulto Claro. ya es más complicado porque Pues sí. tienes ya un criterio, tienes ya una opinión, tienes muchas cosas ya formadas Ajá. y que al llegar y intentar cambiarlo, adaptarte a uno nuevo es, Difícil. no, muy difícil. Órale. ¿Qué es tu lengua materna? Francés es la lengua oficial y tenemos 4 lenguas nacionales, entonces hablo francés y lingala. Lingala. Se llama. Ok. Órale. Sí, sí. ¿Podrías decir algo en lingala? Lingala, mbote na vino ñonso. ¿Cómo? Mbote na vino ñonso. Órale. Saludos a todos. Saludos a todos. Sí. Órale. Entonces, ¿cómo en general sentiste, claro, el francés con el español tienen por lo menos algunas cosas en Sí, común, ¿no? totalmente. De hecho, cuando llegamos, mi papá agarró una maestra, bueno, sí tuvimos una maestra de francés, más bien, ella era francesa y hablaba español, entonces nos enseñó, pero fue muy curioso porque nos enseñó español de España, entonces hablábamos de vosotros, estabais y no sé qué, ajá, ¿A exacto. dónde os metisteis? Sí, tal cual. Estoy flipando. Exacto. Y ya llegar a la escuela era como, oye, pero no, aquí debería ser vosotros y estabais. No sé ustedes, ¿no? Por ejemplo. Y pues ya eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Es que, qué curioso, ¿no? Que muchas partes siguen hasta la fecha, primeramente siempre enseñando el español de España, aunque pues hay un chingo de gente que no lo habla. Claro, O sea, y es una variación impresionante, tal sí. cual. Digo, no sé cuánto es la población de España, pero pues no creo que se compare con la de México, ¿no? 40 millones, poquitos. Y que en México somos ciento y tantos, o sea, Vamos para 130, creo, ¿no? imagínate, ¿no? Deberían enseñar español de México, ¿no? Sí. ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda? Chale, hijo. ¿Tienes como una expresión favorita? Una expresión favorita, no manches. Sí. Me encanta. Uf, me encanta el no manches. También no manches. Ya, ahí ya depende. Cuando entro más en confianza, ya el no manches. Pero no manches me encanta. Y las groserías, ¿no? Claro, uno que Estamos otra, aquí en joder. horario familiar. Pero sí, me encanta. El no manches es mi favorito. Esos nunca pueden faltar las groserías. Sí, es que o lo aprendes, ¿sabes? Pues sí. Por ejemplo, en mi caso me tocó a la mala, porque yo me llamo Ros, ¿no? Ajá. Y en México me llaman Rosa, mucha gente. Ajá. Entonces, en la secundaria me decían Rosa Melcacho. Y yo decía, bueno, pero ¿quién es Rosa pasan de Melcacho? lanza, ¿no? O sea, Rosa ya los Melcacho, morritos ¿quién es andaban Rosa ahí Mel- alboreando. Imagínate, 12 años, ¿no? 11 años. Entonces me decían, Rosa previsto. Melcacho es una artista de México súper famosa. Y yo, ok. Entonces durante un año completo me llamaron Rosa Melcacho. Hasta que un día, una amiga de mi mamá, que es mexicana, llegó a la casa y así de, ¿cómo te está yendo? Y yo, súper bien. Hasta nos pusimos apodos todos. Dice, ay, no, a mí no me gustan los apodos. ¿Y cuál es el tuyo? Y yo, Rosa Melcacho. Ay, Dios mío. Y así como, Ave María, por eso, ¿cómo que Rosa Melcacho? Y yo, sí, dijeron que es una cantante de México. Sí, muy Y famoso. no, hombre, ella me explicó lo que era el albur y yo, ¿qué? Entonces le empecé a dar cuenta que en todos lados, incluso entre maestros, jefes que tuve,
todo mundo se alburea en México, ¿no? Yo decía, wow. O sea, me tocó aprender porque sí, ahora ya entiendo todo. Hasta yo soy la que alburea de repente, ¿no? Pero es una locura. O sea, el folclore mexicano, wow. Sí, pero bueno, muy padre. ¿Y cómo le explicas a los compañeros que ya había que cambiar un poco? No, pues nada, ya me reía, le decía, ya sé lo que significa, ya no me ves la cara, ¿no? Y ya me se reía. Ya me traían un año. Un año completo. Ay, no, había tantos albures, no sé, muchos que me acuerdo, pero claro. era muy divertido. Ya cuando lo entendí, es padre, es divertido, ¿no? Sí. Como decir, ok, ahora eso como que digamos... Puedo decir que esto te hace sentir como mexicana, como que dices, ok, ya ahora sí entiendo la cultura, ¿no? O sea, y esto no lo aprendes en la escuela ni en la gramática, literatura, no. Esto es el día con día, ¿no? La experiencia que te va dando. Y eso es muy padre. A mí me habría encantado, o sea, de verlo desde el punto de vista de tus compañeros. Como, no, es que como el simple hecho que no se parten en la risa en el momento. ¡Claro! Porque lo decían, o sea, lo decían y se reían y yo, bueno, pero ¿qué es, no? Pero jamás hubiera imaginado eso en la vida, ¿no? No, ya está. Justamente ayer vi un video donde no sé cómo le lograron en una aerolínea, a una azafata le pusieron como una lista de nombres, ¿no? De vinito, camelo, sí. bla, bla, exactamente. Y ella como le... exactamente. Así también en la pandemia tocó mucho... cuando mandaban los saludos virtuales de, no sé, otros países, los cantantes que les pagabas para que te saludaran. Así mucha gente, ¿no? Mandaba albures y yo, no puede ser. México, viva México, me encanta. Es que eso no lo encuentro en ningún otro lado, o sea, en ningún otro país he encontrado eso, ¿no? Que dices, wow, ok. Aquí... No sé, o sea, no importa quién seas, ¿no? O sea, entran todos a la misma fila. Es como el bautizo, ¿no? Sí, el bautizo. Ándale, nunca lo vi así, pero sí. Es como el bautizo. Porque también, bueno, depende cómo lo aplican, pero sí, muchas veces como... Siento como acá son... Como esa parte burloncita a veces que tienen también es como, hey, güey, es como, te dan el zape, pero le dicen como, ya eres parte, güey. Exactamente. ¿Sabes? Es la bienvenida, ¿no? Es como el hermano que te bulea, ¿no? Como, ya, aguántate, ¿no? Entonces es como, bueno, me aguanto, porque pues, ni modo. De hecho, es padre, es como ese amor apache, ¿no? Como que de todos se burlan y es como, ¿pero cómo te puedes burlar de esto? No, o sea, pero sí, se burlan y se ríen y como, ok, bueno, pues me río también, ¿no? Supongo. Supongo. Sí, me encanta. Es lo que las cosas que más me gusta de este país, definitivamente. Órale, es como se podría decir, por ejemplo, si preguntara por tu lado más mexicano, ¿qué sería? Creo que eso, que a veces no me tomo en serio las cosas, ¿no? Me acuerdo que de repente cuando me juntaba con gente que no es mexicana, siempre me decían, es que ¿cómo eres tan mexicana? Y yo, ¿a qué se refieren, no? O sea, no entiendo. Es que ¿cómo puedes ser tan mexicana? Y yo... Pues, o sea, me empezaba como a molestar un poco que yo decía, bueno, ¿pero qué hablan, no? O sea, es normal, ¿no? O ¿a qué se refieren? Pero me di cuenta que era por eso, que no me tomaba mucho en serio las cosas, como que me hablaban y yo me reía sí, un poco como que las burlas, el doble sentido un poco, ¿no? O sea, pero no toda la gente puede entender eso, ¿no? Si no ha tenido esa experiencia... más local, por así decirlo, ¿no? Porque uno puede venir a México y ¡ay, qué padre! Pero vivo en un cierto lugar, área, ¿no? Que no tengo acceso a convivir tanto con los mexicanos el día a día, o sí, pero en un nivel muy diferente o un ambiente muy diferente al que yo tuve acceso, ¿no? Claro. Entonces, para mí, digamos, mi nivel de mexicanidad es muy diferente al nivel de mexicanidad de, no sé, otra persona que vino aquí, que sea de otro país, que sea de otra edad, que sea de otro... Claro. Muchas cosas, ¿no? Pues muchos factores. Y pues para mí era como que, bueno, esto es divertido, ¿no? ¿De qué hablas? Pero me di cuenta que no toda la gente me puede entender, a menos que seas mexicano, de mi edad, ¿sabes? Muchas cosas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hasta la fecha me voy enterando de cosas, porque sí, pues yo llegué ya adulto, pues, ¿no? Claro, sí. Claro. Y, por ejemplo, mamá habla muy bien español, pero su español es de la escuela, ¿no? No es un español de la calle, que tú le dices un dicho y no lo entiende, le dices una expresión, no lo entiende. Claro, es difícil. Y yo soy mucho de dichos. Esa es una de mis cosas mexicanas, soy mucho de dichos, ¿no? Y que me encanta al final. Sí, órale. ¿Tu comida favorita callejera acá? Uf. Callejera,
tacos de suadero. Ah, Definitivamente. Unos sabes. tacos de suadero. De pastor también me encantan, pero ya me caen mal, ya. Ya, ya no soporto mucho como tanto condimento. Y pues ya no. Pero uno suadero me encanta. O sea, cualquier hora, cualquier día. O sea, yo me estoy Así. imaginando. Unas gorditas de suadero. Gorditas de Uf. suadero. Así. Dios mío, ya se me antojaron. Sí. ¿Conoces las gorditas de Sevilla? Creo que están por la broma. Es cerca del metro Sevilla. No. Ok, ahora tengo que ir. Muy buenas. No, tiene mucho tiempo que no. O sea, tengo una señora en mi esquina que es la que me hace mis gorditas. de Y ahí voy. confianza. Ajá, de confianza, pero comer en la calle ya así, ya me fijo mucho, ¿no? Antes de comer en la calle. Ahora, ya no todo me cae, entonces tengo que ser más. Sí, ¿No? sí, hay que tener sus puestitos de De confianza. confianza, exactamente. Ajá. Por ejemplo, la comida callejera, allá, ¿cómo la describirías? La de Congo, Ajá. buenísima, buenísima. Mi favorita sería el poulet mayo, definitivamente. Poulet mayo es pollo como rostizado con mayonesa. Ok. Y le ponen así como cebolla y no sé qué tanta cosa, pero es como envuelto en un papel como encerado o algo así, y lo ponen a las brasas. Es una delicia. Mm. También hacen lo mismo con... ¿Es cabra o borrego? Creo que es borrego, con borrego. Borrego también así con mayonesa. Y, Dios. Entonces con mayonesa. ¿Y la mayonesa después? No, durante, se cose todo. Órale. Se cose todo con la mayonesa y es una delicia. Así, totalmente. Y eso lo acompañan con cuanga. Cuanga es como un tamal, tal cual como un tamal, pero el tamal allá se come con el guisado por aparte. O sea, es Aquí, masa de maíz. ¿O no, cómo? de cassava, de yuca. Ah, de yuca. Ok. Entonces te ponen así, no sé, el guisado y el tamal de ese tamaño, son gigantes, y ya te lo ponen ahí y te lo vas acompañando. Oh, qué Buenísimo, rico. buenísimo. Ay, ya se me antojó. Ese pollo de mayonesa que dijiste. Lo he intentado hacer, pero no me queda igual. O sea, es que ninguna comida callejera te va a quedar igual. Eso es lo Sí. que me choca, porque Sí. aunque yo haga pastor en mi casa o yo haga suadero o lo que sea, Mm. jamás queda igual. Sí. Entonces es como que, bueno, ya, voy por mi dosis, ¿no? Sí. Y ya. Es igual allá cuando, por ejemplo, cuando mi esposa y yo intentamos cocinar comida mexicana para mi familia, Claro. ¿no? Y pues desde el cilantro sabe diferente, el Exactamente. limón sabe diferente, Ajá. el chile no pica tanto, Ajá, exacto. ¿no? Las tortillas, una vez intentamos hacer tortillas, No, bueno. es difícil, ¿no? Y no sé, no salió como al 100%, es como al Exactamente. 80%, está bien. Ajá. Le falta un poco de suciedad, ¿sabes? Sí. Un poco de smog. La verdad, porque... ¿Qué Un poco más? de nada. Yo digo, es que no puede ser que nunca salga. Le falta un poco de eso, la suciedad, ¿sabes? Como que... ok, sí. Y ya después el parasitas y ya. A darle. Sí. Ay. A darle. Sí. Ahora hablando de tanto de comida, ya me dio tanta hambre. Primero me comentaste eso de las gorditas y luego el Ay, chicharrón sí, y luego ahora pollo con mayonesa. No, te lo juro que para mí la comida callejera también es parte de la cultura. O sea, cuando comes comida callejera ya dices, bueno, sabes que ya. Mm. Pero igual tomó muchos años para que pudiera comer comida callejera. O sea, mi papá nunca nos dejó. Ujú. Y era como, no. Y cuando descubrimos la comida callejera era como, oh, por Dios. O sea, no sé cuántos tacos comí la primera semana que descubrí los tacos de chicharrón, ¿no? O los de, Dios, los de suadero también. No sé, o sea, era como que no parábamos. Y después mi hermano, uno de mis hermanos, él como que habla con todo el mundo, le cae bien a todo el mundo. Y fue taquero. Así llegó, le dije, ¿quieres trabajar? Sí. Ay, y luego llegó a la casa, ya soy taquero. Entonces, Fue la cada sensación noche del barrio, sí. traía... No, bueno, era una locura. O sea, comíamos tacos como locos, ¿no? De suadero. De ahí ya hasta hoy, definitivamente. Sí. Hola, qué padre. ¿Y se quedó con como las frases de taquero? Como, pásale. Sí, fíjate que, por ejemplo, ahí... A ver, aunque yo ya entiendo todo, pero me doy cuenta que hay cosas que no entiendo, ¿no? Cuando de repente me habla y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? No sé, cuando dice milpa, yo, ¿qué es milpa? No, se refiere a uno de 1000, un billete de 1000, una milpa. Yo,
cuando escuché eso la primera vez, y yo, ¿qué es milpa, no? O con Miguelito. Y yo, ¿qué es con Miguelito? Pues conmigo. Y yo, ok. O sea, cosas así. Yo decía como, ok. No, o sea, si yo soy mexicana, ellos son como que así, ¿no? O sea, quítate caído hoy. Con Miguelito. Ajá. Está interesante eso también, que para los diferentes billetes sean como palabras, ¿no? Por ejemplo, el de 50. ¿Tostón? Es un tostón, exacto. Tostón, ¿no? Ajá. Un Benito. Benito, el de 20. Pero ya ni es Benito, ¿no? No, ya ahora no, Benito exacto. es el de 500. El Benito subió de nivel, ¿no? Exacto, ya. O sea, ¿cuál otro? La Sor Juana. Sor Juana es de 200, sí, Ok. 200. Ajá, sí, pero parte de la historia, ¿sabes? El folclore que yo digo, como que eso te hace ya como que decir, bueno, ya entiendo, ya puedo identificarme, ¿no? Claro. Con este país, con esta gente, con todo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu país? Fui el verano O sea, pasado. tu país es México, perdóname, Sí, pero, no, o sea, pero como tu país de ambos. origen. Sí, claro. Ambos son mis países. Fui el año pasado, en el verano. Ok. Verano del 24 y estuve ahí como por 5 semanas. Ok. ¿Y tuviste choques culturales a la inversa? digamos? Claro, muchísimo. De hecho, antes de irme, una amiga, ella vive en Nueva York, pero también es de Congo, habló conmigo así, me dio todos los tips, ¿no? De todo lo que va a pasar. Y me decía cómo comportarme, cómo hacer, no sé qué, y bla, bla, bla. Y pues sí, o sea, fue como que maga, ¿no? Todo lo que me dijo se cumplió. ¿Y qué te dijo tu amiga? Mi amiga me dijo, de las cosas que más recuerdo era como cuando vayas con la familia, por ejemplo, y te pregunten, ¿por qué no te has casado, no tienes hijos? Tú nada más di, no, pues es que no hemos encontrado todavía con quién. O sea, como ser súper diplomática y muy respetuosa, porque el respeto es como Ok. básico, ¿no? Entonces yo contesto como que, ¿a ti qué te importa? O algo así, es como, ¿no? Y no nada más eso, sino que se van con tu mamá, como que, ay, tus hijos maleducados, tus hijos no sé qué, ¿no? O Ajá. sea, aunque yo sea una adulta que toma mis decisiones, Ok. que lo que sea, siempre de la que van a hablar es de mi mamá, ¿no? Entonces me decía ella, ten mucho cuidado con eso, si te van a preguntar, Claro. ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? Entonces tú nada más di, bueno, pues seguimos viendo las opciones y no sé qué, como ser súper diplomática y muy respetuosa siempre, ¿no? Ujú. Me habló un poco también, por ejemplo, del machismo, ¿no? Ujú. De que te va a encontrar con esto. Pero es un poco diferente el machismo, ¿no? Digo, al final machismo, pero bueno, es un poco diferente. Por ejemplo, fuimos a comer con unos tíos y estaba mi hermano también. Entonces nos levantamos y mi hermano ayuda para limpiar la mesa y le dicen, ¿qué haces? Y él, pues, ayudan a limpiar la mesa. ¿Qué? Y le dicen, deja eso para América, aquí no se hace eso, ¿no? Y yo respira, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo decía, uy, ¿no? O sea, si yo estuviera en México, yo hubiera contestado así, ¿no? Ya. Yo hubiera hecho esto, Pero aquí como que, a ver, Claro, te tenías que tranquila. frenar, porque si Exacto, no, si pues, no, es como que se te van encima, ¿no? Y, y pues sí, o sea, termina siendo como un estereotipo también, porque dicen es que las mujeres de africanas cuando se van se vuelven testarudas, se vuelven necias, se vuelven... Y es como, pues no, siempre hemos sido, pero ya es a un nivel diferente, ¿no? ujú. Más abierto, más... Entonces, de una forma u otra, ese fue como un choque que yo decía como, híjole, qué fuerte, ¿no? Lo que se espera de ti como mujer, como a hombre, como a mi hermano estaban diferente, mi hermano por ser hombre, a mí no. Ujú. O sea, ese tipo de cosas que yo decía, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, ya no. Son vacaciones, tú disfruta. Pero sí fue ahí interesante, ver la dinámica, ¿no? Ya, órale. Pero bueno. ¿Y extrañaste México allá? No, ¿sabes qué? Trato ya de no apegarme a las Ya. cosas, a los lugares, a nada, ¿no? Donde sea que voy, yo me divierto mucho. Mientras yo sienta mi libertad y tenga internet, yo estoy feliz de la Órale, vida. sí, eso es Te lo como... juro. Porque con mi internet yo pongo mi dirección y voy a donde sea, Mm. ¿no? Y no sé, o sea, no me da miedo nada, no extraño nada, es como, tal vez los tacos, ay, sí quiero unos tacos de pastor, y tal cual llegué y eso fui al día siguiente, ¿no? Y chilaquiles, esas dos. Pero fuera de eso, quería mi cama, ¿no? Era Claro, como, ay, quiero mi cama, quiero mi baño, quiero mis claro. cosas. Sí, sí, sí. Bueno, O estás ahí, sea, está bien también, ¿no? exacto, como que Presente. estoy ahí, estoy Sí. presente.
y disfruto mucho la comida, tomábamos diario cerveza y era como que, uff, ¿no? Padre. Eso, ¿no? Y cuando vengo a México es como, ay, sí, qué rico, vamos a comer tacos, vamos a bailar, vámonos aquí y allá, ¿no? Una pregunta, hemos tenido aquí invitados en el podcast de muchas diferentes partes del mundo que comentaron cómo en su país también impactó la cultura mexicana en cuestión, por ejemplo, de películas, de telenovelas, etcétera, de música también. En Congo había algo como un producto de exportación mexicano que llegó allá. Cuando estaba chiquita, no, no recuerdo nada, pero ahora que fui, yo estaba en shock, ¿no? Así, los tacos están, que le llaman tacos. Ay, ¿Ah, y yo sí? como, ¿qué eso no son tacos? Tipo Taco Bell, ¿no? Así. Pero bueno, al final de cuentas, como que todos se adaptan la comida a los Ajá. sabores, a Ok. la localidad, ¿no? Pero dicen, ah, tacos mexicanos, y yo como... Y son más como burritos, de hecho, Ok, ¿no? ya, Y ya, yo, eso ya. no son tacos. Tampoco un burrito, pero bueno, digamos que es más como burrito que taco. Las novelas, o sea, ¿Sí pegaron? impresionante. Sí. De verdad que yo no lo podía creer. Vi a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli y no sé qué yo, ¿ustedes los conocen aquí? ¡Claro! Son súper famosos y, y la gente lo ve, ¿no? Aparte me dio como risa verlo en francés, ¿no? Yo, ¡ay, la novela es en Ah, francés! sí, sí. No, estoy más O sea, le acostumbrado a verlo ponen en el doblaje en español. Ajá, francés. Ok. exactamente. Y no, o sea, la gente los ama, ¿no? Todo el mundo, hombres, niños, mujeres, todo el mundo está ahí viendo novelas. Em, de música, creo que como tal música mexicana no hay, es más latina, ¿no? En general, no sé, puertorriqueña, el reggaetón, pero diría que la novela y los tacos Ujú. es lo que está pegando mucho, Órale. muchísimo, ¿no? Pues por lo menos en Congo, no sé si en toda África, pero en Congo por lo menos está pegando muchísimo. ¿Qué dirías la música más popular actual allá? ¿Regional o mundial? ¿Cuál sería el género? ¿Sabes qué? Por ejemplo, una cosa que yo no entendía de México cuando llegamos fue en cuestión de música, porque en Congo, digamos, yo crecí con Destiny's Child y, no sé, Shakira un poco y Ujú, cosas así, pero yo crecí mucho con música congolesa. O ujú. sea, ¿Como tradicional, folclórica? exactamente, Ok. tradicional folclórica, la música para baile, ¿no? El Ajá. ndombolo, que es uno de los géneros, la rumba congolesa, o sea, era normal, ¿no? Y ¿Rumba congolesa se ajá, llama? exacto. Es muy parecida al son cubano un Ok. poco, ¿no? Y cuando llegamos aquí, yo no veía mucho eso, ¿sabes? Como que la gente aquí escuchaba mucho hip hop y cosas. Y yo decía, ok, está padre, pero ¿y la música mexicana? ¿Qué es la música Ujú, mexicana? Pero era mucho pop, ¿no? ujú, No sé, Alejandro Fernández, ujú, eh, no sé, Rake, ujú. ¿no? Cosas así. Y yo decía, pero ¿y la música de aquí cuál es, no? Ah, pues es esto, ¿no? Y en Congo teníamos eso, pero también teníamos lo nuestro. Y es lo que me encanta. Y se da lo mismo en todo, ¿no? Tenemos idiomas occidentales, francés, inglés, bla, 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 pero también tenemos nuestros idiomas, ¿no? Ujú, Tenemos la ropa de allá, pues también la de acá. O sea, como que siempre es esa dualidad, ujú. ¿no? Y la música hasta hoy yo la escucho y la gente se sorprende mucho, ¿no? Cuando volví a Congo y que cantaba las canciones de allá, era como, ¿qué? Aún lo conocí yo. Obvio, ¿de qué hablas? ¿No? Claro. Y aún la actual, aún las viejas, aún todo, ¿no? No sé, me gusta mucho como que siempre mantenemos esa parte tradicional, local, pero también aceptamos lo nuevo, ¿no? Ajá. Entonces en mi caso creciendo fue eso, o sea, crecí mucho con música, sí, de Estados Unidos, R&B, pop, blues, lo que sea, pero también mucha música local, ¿no? Ya, Estuvo ya. padre. Ajá, exacto. Qué loco que ahora que me mencionaste eso de la Rumba congolesa. como La me... rumba congolesa es como poesía hecha música, Ok. tal cual, ¿no? Se usa mucho, de hecho, tal cual como una estructura de un poema, pero lo bailas, pero de una forma muy suave, muy Ujú, tipo, es que no es como un flamenco, puede ser como que es flamenco con tango, ¿sabes? ujú, Como que muy ujú. melancólica, muy... Antes comentaste que tenía como
o sea, una como similitud con son, ¿qué dijiste? Son cubano. Son cubano. Exactamente, un poco también con son cubano, por el ritmo así como que se baila, pero suavecito, ¿no? Ok. O sea, no es como que la locura cera. Es más como suave, más, ¿sabes? Y la lírica, siempre, las palabras son muy románticas, ¿no? O de desamor, o de tristeza, o de... Pero son palabras muy profundas, por eso digo como que es como poético al final de cuentas, ¿no? ¿Y es en francés? Se mezcla mucho Ok. en francés, en lingala, en chiluba, en cualquier idioma, pero esa es otra cosa también. En Congo nunca vas a encontrar una canción completa en francés. Ok. Siempre está mezclada con un idioma nacional, Ok. ¿no? Creo que en toda África, de hecho, porque Sí. ahorita, por ejemplo, está muy de moda Afrobeat, por ejemplo, y es lo Afrobeat, mismo. sí. Mucha gente no entiende qué dice porque es como mezcla de, sí, inglés con Yoruba o Igbo, Sí. ¿sabes? Sudáfrica lo mismo, Amapiano. Inglés con Zulu, con quién sabe qué tanta más, ¿no? Vale. Entonces, como en África en general siempre como que tenemos esa... Yo creo que es una forma de preservar Claro. nuestra esencia como nacional, ¿no? Claro. De cada país. Leí que en Congo hay, bueno, me mencionaste como hay 5 principales, pero hay un montón más, como creo que Más leí de 200. 200 o incluso Ajá, más. exacto. Exacto, son, digamos, los principales son Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili. Chiluba, Ajá, pero no Chiluba. tiene nada que ver con Yoruba, como de Nigeria, nada. No, Nadita. nada que ver, Ok, nada. Espero que no olvide ninguno. Pero esos son como que los principales grupos étnicos. ok. Y de ahí pues vienen 200 más, ¿no? Claro. Tal cual, o más de 200. Pero esos son como los más grandes, los más como representativos, por así decirlo. Y Órale. pues esos son los idiomas nacionales, ¿no? En Sudáfrica son creo que 11, ¿no? Qué loco. Sí, es sí. una locura, pero es parte de la riqueza cultural Claro, también que sí, tenemos de sí. cada lugar. Bueno, como acá también, ¿no? Más de 60 Ajá, idiomas exactamente. indígenas. Pero aquí lo que me enoja mucho es que pues no está vivo, ¿sabes? No lo... Al contrario, como que se avergüenzan algunas personas de hablarlo, no te lo enseñan, no... Eso también, como que al principio me chocó también culturalmente que yo decía, o sea, sí el español, pero ¿qué más, no? O sea, solo el español y ya, pero ya después vas viendo, el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, pero nada más lo hablan en el pueblo de no sé qué en Oaxaca, el pueblo de no sé qué en Chihuahua. O sea, digo, es que ustedes no saben lo que tienen, ¿no? O sea, es una cultura muy rica que si se aprovecha bien, pues, A mí lo que me llamó la atención la primera vez que supe de esto, de que le decían dialectos. exactamente. Y, por ejemplo, bueno, en alemán, dialect, es que es una derivación, por ejemplo, o sea, lo que son acentos, Ajá. ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos, para alguien extranjero, él tiene un acento, pero en Alemania hay derivaciones del alemán que son dialectos, pero son derivaciones. Exacto. Pero esto acá Es no un son... idioma. No Es son un dialectos. idioma con una estructura gramatical, con pues, ¿sabes? sí. Lo mismo en África, ahora sí lo han querido hacer de la misma forma, como que son dialectos. Y yo, no, a ver, son idiomas completos, con una estructura gramatical completa, pero aquí pues no sé, tal vez si decir que entra un poco la idea de la colonización, ¿no? Claro. De que los idiomas que importan son los del occidente y no los de ustedes, ¿no? Sí, sí. Lo mismo aquí en México. Sí. El náhuatl es un dialecto. Y yo, no, espérate, ¿de qué hablas, no? Tú puedes aprenderlo completo y hacer, ¿sabes? Toda una estructura gramatical, pero pues sí, tengo una amiga que habla como 9 idiomas u 8. Oh, la madre. Y ella es de Sudáfrica. Y me decía, pero pues todos no sirven de nada. Y yo, ¿cómo que no sirven de nada? ¿De qué hablas? O sea, tú puedes hablar con toda África si quieres, en los diferentes idiomas que sabes, ¿no? ¿De qué hablas? Pero pues solamente aquí y ya. Y yo, solamente más de no sé cuántos miles de millones de personas, ¿de qué hablas, no? Y aparte Pero para cada uno ella- es como un sistema operativo diferente, Diferente, exacto. Pero para ella el hecho de no hablar inglés, no sé, francés, español, italiano, era como que, pues solamente hablo los idiomas africanos, ¿no? Y yo, wow, quisiera hablar más de idiomas africanos, ¿no? Pero sí creo que es un poco de la herencia Claro. colonial que tenemos, Claro, ¿no? En estos sí. países. Por supuesto. Y aquí, por ejemplo, nunca te tocó en la escuela, por ejemplo, vamos a hacer exposición. Ajá. A ti te toca. Una sola vez me tocó
en la universidad Ok. con una maestra porque ella hablaba mucho de la importancia de idiomas, ¿no? Ok. Entonces le decía, chicos, necesito que aprendan inglés y que aprendan más idiomas y que no sé qué, porque el mundo afuera y bla, bla, bla. Ujú. Y me tocaba exponer y me dijo, oye, ¿puedes ayudarle en francés? Y yo, ok, sí, está bien. Entonces llego y yo, bonjour todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo de, ¿what? ¿No? Y decía justo la maestra, imaginen que lleguen con una compañía francesa y les hablan en francés, ¿qué van a hacer? ¿No? Y yo, Entonces fue muy padre eso, ¿no? Pero bueno, ha sido la única vez que así me tocó hacer como, no sé, exponer de esa forma los idiomas, ¿no? Que Ok. conozco. Y como de sobre tu país o algo así. Pero a mí me pidieron mucho eso en mi año de intercambio en España. Ok, pues sobre mi país como tal, no, ¿eh? Sobre mi país, bueno, en la prepa hicimos un baúl del tiempo, estuvo padrísimo. Y metí telas, metí Ah, un montón de cosas sobre mi país. Entonces lo metimos ahí, lo enterramos y se va a abrir como en 50 años. ¿cómo? Padrísimo. Ajá, un baúl del tiempo. O sea, hicimos un baúl gigante, Ajá. hicimos un hoyo gigante en la tierra, metimos todos los alumnos algo que representara nuestro, no sé, eso fue en el Wow. 2010. ¡Wow! Entonces en el 2010. 2060 lo van a desenterrar. Ajá, lo van a desenterrar. Los Y hay futuros una, alumnos. exacto, hay una placa ahí que dice, alumnos de tal hicieron esto para conmemorar, no sé qué carambas. Hicieron la placa ahí y ahí sigue en la escuela. ¿Y tú también desenteraste algo de hace 50 años? No, No. fuimos la primera generación que lo Ah, hicimos. ok. Oh, es Ajá. bonita la Sí, tradición, ¿no? mucho. Y pues ya, ahí está. Entonces, eso fue padrísimo. Metí telas, metí mi ropa típica. Ah, no recuerdo qué más metí. Y una carta que hice, ¿no? Para la futura generación. Y ya, ahí lo dejamos. Órale. Ajá. Ah, está padre. Sí, padrísimo. Es que a mí Padrísimo. me llama mucho no sé, me vuela la cabeza de repente te encuentras algo. No, por ejemplo, si cuando vas a las bibliotecas, Ujú. yo lo primero que hago en un libro, que ves como antes, antes de la digitalización, Ajá. todavía tenían como la tabla, ¿no? Ah, Claro. prestado a Ajá. fulanito de Ajá. tal, En 19 tal. de enero Exactamente. 1960. Ajá. ¿No? Ujú. Y simplemente, no Ajá. Y dices, manches, wow. por cuántas manos Ha pasó este pasado libro, esto. ¿no? Y cómo sientes Exacto. como viajas. Exactamente, en el tiempo, Sí, justo. por Sí, eso es me un montón. gusta. Yo siempre hago eso. Pues ya cuando lo abran, nada, seremos muy viejos cuando lo abran. ¿Quién sabe? Si seguimos vivos, hay que ir a ver ahí. A ver qué hacen. Sí, Bueno, es es que 50 años padrísimo. es un chingo de tiempo. Muchísimo. Yo tendría como que 80. ¡Ah! Yo, no manches. Si seguimos Yo aquí. todavía más. No, no, no. Si seguimos aquí. Abuelitos. Sí, abuelitos ya. Ojalá abuelitos Ajá. felices. Sí, y sanos, por favor. Sí, Uf, es lo más. sí. Es lo más importante. Eso sí, ya estamos hablando como los abuelitos. Todos, ¿cómo dicen? Ay, ¿cómo dicen en México a los abuelitos? Todos, fósiles, ¿no? No sé qué, pero bueno. No, pero vamos a estar bien, ojalá. Ojalá que sigamos vivos por ese tiempo. Yo siento como aquí, en comparación, como yo hice un año de servicio social en Alemania, ¿no? Y lo que la verdad me dejó un poco en shock allá fue ver como la cantidad de personas como ya de tercera edad aisladas, ¿sabes? Y bueno, claro, también no se presta tanto el tiempo y así para que la gente se una en el parque o luego Exacto. en la noche, ¿sabes? Como que en las calles, etcétera. Y como los vi como en promedio, obviamente siempre hay excepciones, pero en promedio los vi muy poco vitales. Claro, Y vienes acá, ¿no? Y yo aquí veo como los señores de la tercera edad, claro. Ajá, hasta como ves en las exacto. estaciones de metro donde Ajá, ponen y ajá, bailan y así. exactamente, exacto. Fíjate que eso es lo que me gusta mucho de estos países, países africanos, latinos, asiáticos, como que el sentido de la comunidad Ah, todavía es muy fuerte sí, y hay un respeto muy fuerte por nuestros mayores, muy, ajá, muy fuerte. En África dice que cuando muere un viejo muere una biblioteca, ¿no? ujú, Entonces sí, es un respeto así, una veneración casi casi a los adultos mayores, ¿no? Entonces a mí la idea, por ejemplo, de un asilo a mí me da como, ¿no? Como no, que está horrible, no puedo imaginar a meter a mi mamá, a mi papá sí, o hasta un tío a un asilo, es sí, como, wow, ¿no? Pero sí, justo lo que les mantiene con esa vitalidad y esa sí, fuerza es el hecho de decir,
veo a mis nietos, veo a mis hijos, veo a mis, ¿sabes? Sí. Y esa alegría y esa fuerza te la da, Sí. pues, la comunidad misma, Sí. ¿no? Tu familia. Y pues digo, se entiende que en países europeos mucha gente está como, bueno, yo me voy y hazle como quieras, ¿no? Y Ajá. como puedas. Y Individualista. muy individualista, Sí. exacto. Y que eso pues trae como... Es un arma de doble filo, ¿no? Porque veo que, no sé, en los países, por ejemplo, europeos, la gente avanza más, de alguna Ajá. forma. No sé, en el caso de... Tengo un amigo que es francés y él vino aquí y él construyó y él hizo y, ¿sabe? Le va súper bien. Ajá. Pero en el caso de países como africanos, asiáticos, latinos, siempre está como que, bueno, tengo que mandar dinero de vuelta, tengo que ver a la gente que está atrás, tengo que, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Siempre estás viendo, entonces no avanzas tan rápido Sí. como alguien que viene Solo. ajá, entonces, por eso digo que es como un arma de doble filo, Sí. porque, ajá, individualista y le va súper bien, Sí. o estás ahí acarreando Sí. a la familia, pero tienes la comunidad, pero no avanzas tan rápido, ¿no? Sí. Son unas por otras. No, sí tienes toda la razón. Por ejemplo, allá lo que pasa mucho, como, bueno, la abuelita ya, pero ella ya está vieja y Ujú, necesitaría ir a un tipo de asilo exacto. bueno, pues cuidarla, ¿no? Ujú. En el núcleo de la familia donde pues debería pertenecer. Pero, no, el hijo dice, no, es que mi trabajo, bla, 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 Claro. bla, bla. Y dan como prioridad a esto que a su familia. Exacto, y al final de cuentas, digo, prioridades al final, ¿no? Y cultura y educación y muchas cosas influyen ahí, pero, pero pues no sé, o sea, en mi caso es como que, bueno, sufrimos todos juntos, o, Sí, ¿sabes? sí, Pero no hay forma que te mande a un asilo, o sea, mi ya, mamá, no, ya, ¿no? Y eso es muy deprimente para mucha gente. sí, O sea, la gente se muere más rápido por estar, sí, porque aunque te cuiden bien, te den de comer y hay sí, sí, sí. actividades, no es tu gente, Sí, no es lo que tu esencia, ¿sabes? sí, O sí, sea, y eso pues nada te lo puede dar más que tu gente, ¿no? Tu propia claro. familia, Comunidad, pues. tu comunidad exactamente. Sí. Ujú. Oye, Ros, ¿y cómo es Congo hoy en día? Cuando tú abres Google, ¿no? Googleas qué es Congo, te aparece lo primero, la guerra, la Ujú, hambruna y bla, bla, bla. Y es parte de la realidad, ¿no? O ujú, sea, es parte de la realidad, pero no es todo Congo. Esa es la primera parte que hay que entender, como que es una guerra que se está dando en el este del país, ujú, en la frontera entre Ruanda y Congo, ujú. y se están peleando por los minerales, ¿no? Minerales. Diamantes, coltán, etcétera. Coltán es el mineral que se usa también en muchos celulares y chips. Exactamente. O sea, el coltán es para hacer autos eléctricos, computadoras, teléfonos. Todo lo que usamos ahorita Ujú. es coltán, ¿no? Y en Congo creo que hay el 90% de reserva mundial o 70, o sea, es En sí, absurda, entonces, ¿no? es riquísimo, entonces. Exactamente. Entonces, Congo, pues, debería ser de los países más fuertes y Ujú. potentes del mundo y es de los más pobres, tristemente. Ya. Pero es justamente por esa guerra, ¿no? Y que obviamente, pues, es también absurdo culpar solamente a Ruanda cuando Ruanda es un país chiquitito así, ¿no? Y pensar como que, Ruanda está invadiendo, pero pues, obviamente hay potencias más grandes detrás Claro. de eso, ¿no? Y que todos tenemos que pues denunciarlo de alguna forma porque hay mucha gente que está muriendo, Ujú, ¿no? Hay horrores que están pasando, ¿no? Como que niñas, mujeres ujú. y... O sea, es el horror en persona, ¿no? Estamos de este lado del mundo, y uno lo puede imaginar, pero pues solamente ver videos y fotos y todo eso es Ujú. muy impactante, ¿no? Entonces, pues de alguna forma todos los que podemos hablar y denunciar esto, creo que tenemos la obligación de, porque al final de cuentas todos beneficiamos de eso, Ujú, ¿no? sí. Usamos en nuestro día a día, Ujú, teléfonos, pues todo sí, eso, pero pues hay formas que se pueden obtener sin matar a tanta gente, pues sin sí. que derramen tanta sangre, sin que haya tanto horror, con tal de conseguir estos minerales, ¿no? Tristemente sí, en la parte del este, hace ya más de 30 años que es esa guerra, no es Ajá, de ahorita, pero se intensifica cada vez más y más, ¿no? ya. Pero ahora pues con redes sociales y todo esto tenemos más plataformas Claro. para Llega a la justamente, luz. exactamente llegar a la luz. Y pues nada, pues aprovecho también para hacer Claro. esa mención porque sí es muy importante que todos lo tengamos presente y que alcemos la voz para que llegue a más y más personas, ¿no? Y que veamos cómo desde nuestra trinchera podemos hacer algo, Sí, ¿no? sí, claro. A mí sí me hace increíble que todos lo estamos usando, ¿no? Y al parecer ahí están, pues sí, involucradas, pues tienen que ser empresas de renombre mundial al final, ¿no? Pero al final
como de la cadena, pues son circunstancias como reprochables, ¿no? Exacto, sí, justamente lo dices, ¿no? O sea, son empresas que todos conocemos, que todos usamos, pero que también es obligación de ellos asegurar que estamos obteniendo esto Pues sí. de la forma más, Sí. ¿sabes? Correcta o Sí. justa, etcétera, ¿no? Y bueno, entran aquí cuestiones políticas, etcétera, que no quiero entrar en eso, Claro. pero sí como simplemente respetar la vida humana, ¿no? Pues O sí. sea, y que sea digna, ¿no? Que todos podamos usar esto. De por sí pagamos muchísimo, Sí. ¿no? Para obtenerlo, entonces que sea justo para todo el mundo, ¿no? Sí. Yo vi, no sé, creo que el año pasado se hizo súper viral un video justo de las minas y fue, wow, me dejó mucho en shock porque, bueno, es que quedaron atrapados, ¿no? Y No, dices, ni son... siquiera como les dan como, güey, por lo menos darle herramientas No, chidas. nada, ni Sí. herramientas. Muchos son niños Ya. porque ellos caben en los túneles, ¿no? Ya. Un adulto tal vez es muy grande y no cabe, pero niños son los que entran y se quedan atrapados. Ya. Y, o sea, son cosas que tú dices, a ver, ¿cómo? Ya. No, espérame. Pago 10,000 pesos por un teléfono, 15, 20, 50, Ajá. y no pueden garantizar que esto venga de una fuente, pues, humana, Humana. digna, Pues sí. ¿sabes? Sí, entonces ahí es donde denunciamos de alguna forma Claro. que sea un trato humanitario, ¿no? Claro. Y que se garantice, no nada más de papeles por escrito de que, sí, hacemos, no sé, un acuerdo, no, sino que realmente sean hechos, ¿no? Es complejo. Muy complejo y que no nada más complejo, sino que como que te ata de manos porque dices, ¿qué hago? O sea, ya no uso un teléfono, no uso Ya. un computador, ¿qué hago? Pues ¿no? yo siento de responsabilizar al consumidor fuera de lo que dijimos de sensibilizar lo que esté en nuestras manos, ¿no? Porque, pues claro, ¿no? Cada uno también está con sus preocupaciones de, pues la renta no se paga solo, si tienes hijos, los hijos necesitan también, pues sí, como Claro. su atención, ¿no? Pero es que leí una vez, no sé hay un video ensayo que es muy bueno, está en YouTube, se llama Rules for Rulers y habla justamente de eso, de cómo puede ser que existen países que son tan ricos en recursos, ¿no? Pero que se acaba así, en algo así. Y bueno, es muy largo el video ensayo, creo que casi 45 minutos, pero al final dice, es que el problema es que una mina así pues teórica, o sea, lo único lo que necesitas son unos cabrones, básicamente, con armas que lo controlan y Del- gente, pues, que básicamente te puede valer madre cómo trabajan ahí, ¿no? Exactamente. Y también la corrupción que, bueno, a ver, entra en otro tema, ¿no? Que es impresionante, ¿no? O sea, cualquier persona que llegue con dinero es el que manda, ¿no? Entonces, ni siquiera se imponen la gente para decir, no, es que, pues no, o sea, así no son las cosas, pero es lo que manda la otra persona Claro. porque es la que tiene el dinero. Pues sí. Ay, no. Es que, sí, bueno, México también en sí es muy rico en recursos. Claro, pero son todos esos países, ¿sabes? O sea, Venezuela lo mismo, México lo mismo, o sea, estos países que yo digo, ¿por qué seguimos con esto, no? Es como el síndrome del conquistado, no sé, ¿no? Como que es una cadena perpetua de alguna forma, ¿no? Como que sigue todavía la colonización, nada más que en diferente forma, ¿no? Y que en el papel ya te dan tu independencia, pero no hay independencia, ¿sabes? sí. Haití lo mismo, primer país independiente, pero, Ya. ¿sabes? Como que dices, ¿qué está pasando, no? O sea, pero también es muy frustrante porque no hay mucho que podamos hacer, Claro. ¿no? O quizás hay mucho que podemos hacer, pero estamos muy ocupados, como tú dices, la renta, esto, lo otro, que no hay tiempo para enfocarse y decir, todos como colectivo, porque somos los que mandamos, somos los Sí. que consumimos, somos los que... Pero organizarnos es lo que, pues no es tan fácil, ¿no? Que suena fácil hablar, pero hacer ya es muy complicado. En un mundo capitalista como que vivimos, pues, ¿sabes? Es muy complicado. Pero por lo menos tener más conciencia de decir, a ver, ¿qué puedo hacer? No cambies teléfono a cada rato, por ejemplo, ¿no? No hace falta que compres el iPhone 20,000 porque salió cuando tienes el iPhone, no sé, ¿no? O el Samsung, no sé qué. ¿Sabes? Como este tipo de cosas. Decir, bueno, a ver. Pero hablemos eso del iPhone, ¿no? Que cuesta un chingo de lana y lo están asemblando en China por una fracción del costo, ¿no? Entonces, básicamente, toda la plusvalía va a, no sé dónde, Apple tiene sus sedes. No sé, A California debe no ser, sé. ajá, Y pues va ahí, ¿no? Exactamente. Y bueno, si tienes acciones de Apple, Ya, bien para bien por ti, ti, pero exacto. bueno.
por eso digo, todo al final de cuentas es como este capitalismo en el que vivimos, ¿no? Que tú dices, o sea, sí, me duele y todo, pero, ay, quiero el iPhone nuevo, ¿no? O sea, sí, pues no te hace falta el iPhone nuevo, no te hace falta ¿sabes? Yo llevo con mi iPhone no sé cuántos años, ¿no? Y es porque dices, mucha gente está pagando por esto, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, por lo menos, ¿no? Claro. Que no propicie tanto este consumismo, Claro. ¿no? Porque el consumismo es una cadenita, ¿no? Sí. El consumo a su vez es como que, más material, y más material es más Claro. trabajo, y más trabajo es mete a todos los que se pueda y que saquen, ¿no? La producción. Entonces, no sé, solamente eso, para que tengamos más conciencia. Y aparte también escuché, claro, todos los poderes imperialistas, Estados Unidos, Rusia, China, también están viendo de cómo meterse Claro, a las minas, ¿no? En lleno el lado de donde chinos, veas. Sí. lleno de chinos que tristemente yo digo como que África nada más cambia de dueño, tristemente, ¿no? Yeah. Antes era Estados Unidos, luego Bretaña, luego esto, ahora son los chinos, ¿no? Okay. O sea, no sé hasta cuándo, creo que África va a cambiar en unos 100, 200 años, ¿no? Okay. Y eso se va a dar cuando la diáspora tome más conciencia de regresar a casa y decir, ok, hemos ido afuera, hemos visto qué hacen, hemos aprendido, ahora regresamos a aplicar lo aprendido, ¿no? Porque... ¿Y como en plan de reconstruir? ¿O? Exactamente. Porque ahora, por ejemplo, hay todavía mucha necesidad básica dentro de los países africanos y que la gente no se preocupa por eso. Es como, a ver, tengo que conseguir la comida para alimentar a mis 4, 5, 10 hijos y no me importa mucho la política o construir el país, ¿no? O sea, si tú vienes y me das $1,000 y te doy un papel por debajo del agua, te lo voy a dar, ¿no? Con tal de que yo tenga $1,000. O 100, o 50, o sea, luego es tan absurdo como eso, ¿no? Entonces la gente no se preocupa mucho por, no sé, construir el país porque, a ver, hay que sobrevivir, Sí, claro. ¿no? Sin embargo, cuando uno viene de fuera, ya con los recursos, con la educación, con todo, yo creo que ahí es cuando África va a empezar otra vez a resurgir, ¿no? Porque no siempre fue así, ¿no? O sea, tristemente es todavía consecuencia de la colonización y de muchas cosas que no se han ido, ¿no? Claro. O sea, que todavía están muy presentes. Y también recordar que muchos países africanos llevan apenas 50 años de independencia, 60, 70. Fue muy tarde. Al enterarme de eso dije, ¿what? Claro, mi papá todavía nació en la colonia prácticamente, ¿no? Entonces, como que hay mucho camino todavía por ir, ¿no? Por recorrer, pero que se va a dar de alguna forma más dinámica y más rápida cuando regrese la diáspora, ¿no? Es lo que yo creo. Oye, Ros, choques culturales en pareja. En pareja, sí, claro. Aquí en México, o donde quieras, pero empecemos acá. ¿Sabes? La cultura mexicana es muy fuerte, ¿no? Es una cultura como... ¿Cómo decirlo? Como... Sí, muy fuerte, muy arraigada. La cultura congolesa o africana también lo es, ¿no? Como que ambos lados tienen sus tradiciones muy fuertes, costumbres y bla, 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 bla. Entonces, como que traerlo y hacer que encontrar un punto medio, yo creo que es un reto muy cañón, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy la mayor en mi familia y, bueno, aunque fuera la menor, no importa. Con tal de que sea mujer, se espera que mi hombre pague la dote, ¿no? Entonces, como que explicarle a alguien que no es africano que es la dote es como, uff, ¿Y qué buena es? suerte. ¿Qué es? La dote básicamente, resumido, se refiere a que tú como hombre llegas y quieres casar conmigo, tienes que honrar a mi familia, ¿no? Ok. Y honrar a mi familia reconociendo como su esfuerzo de haber criado una hija bien educada, que terminó la carrera, o sea, entre más cosas hayas conseguido, más alto es tu dote, ¿no? Y simplemente es una forma de honrar y de demostrar que yo como hombre puedo cuidar a tu hija, ¿no? Es algo material. Ajá, exactamente. O sea, dinero Meramente. o lo que sea. Exactamente. Lo que quieras. Hay todo un proceso para eso, ¿no? Ok. O sea, es toda una negociación, le llaman. Pero obviamente cuando tú lo explicas es como, yo te estoy comprando y yo, no es comprar, es una forma de aceptar y reconocer que mis papás hicieron un buen trabajo y quieres honrarlos, ¿no? Y reconocerlos simplemente. Obviamente se puede dar de dos formas. Hay familias que son muy abusivas y te van a pedir hasta tu alma. Así de... Porque a ver, ¿cómo es el proceso? Le sacamos un ojo, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es como...
uno, no sé, tú vienes conmigo, me quiero casar contigo, ok, tienes que ir con mi familia a decir, oigan, pido la mano de tu hija. Ellos te van a contestar con una carta diciendo que tienes que traer, ¿no? Puede ser una vaca, un coche, o yo qué sé, no, o sea, ya depende. Pero hay familias que son súper abusivas y que te piden un riñón, ¿no? Un ojo y un riñón y una pierna. Un riñón y el hígado también, pero solo tengo uno, ¿no? Así, tal cual. Entonces se vuelve como un negocio, tal Ya. cual, ¿no? Pero en realidad es algo simbólico solamente. Muchas familias son como, pues, no sé, una champaña y compartimos y no sé qué y bla, 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 ¿no? Y para mucha gente que no es africana es complicado de entender. Es como, es que esto es comprarte. Es como, no, no es comprarme. Tú estás demostrando como hombre que puedes cuidar de mí, que tienes la capacidad financiera, porque hay que reconocer, ¿no? Que importa mucho la capacidad financiera de cuidar de mí, de mis hijos, ¿no? Cuando tengamos hijos, y que estás agradeciendo a mis papás por haberme cuidado y educado y bla, bla, bla. Esa es la dote, ¿no? Pero sí fue los principales choques que aquí como que, ¿cómo te lo explico? Y que lo entiendas, pero también creo que implica mucho apertura de mente, ¿no? De decir, en una relación de multicultural, pues tienes que entender que hay una, no todo es como tú, si de un país mismo, alguien de Oaxaca y alguien de Monterrey es diferente, más que entre alguien de África y alguien de México, ¿no? O sea, es como más todavía, entonces diría que eso es de las cosas como más fuertes, más chocantes, ¿no? Eh, También la parte del machismo también, ¿no? O sea, aunque tenemos machismo en Congo y todo, pero es un machismo diferente al machismo de aquí. Aquí es mucho control, mucho, ¿no? Y allá es como, No sales hoy, o como así, tipo. allá diría que es más como, por ejemplo, los hombres te van a dar dinero, ¿no? Y en ese dinero es como que es un premio, ¿no? Como, miren mi mujer cómo tiene el pelo, ¿no? Cómo se viste, ¿no? O sea, es como que te presumen, como yo la mantengo bien, ¿no? Y aquí siento que el machismo de aquí es más como de que a dónde vas y te quedas aquí y con quién y dónde y por qué. ¿Como posesivo? Muy posesivo aquí, muy posesivo. Y allá es como, o sea, yo digo que es posesivo también, pero por lo menos tienes más acceso a más cosas, ¿no? O sea, no es posesivo que te restringe todo, sino que es posesivo allá, pero que te dan, ¿no? Como que, sí, miren cómo la tengo, miren, ¿sabes? Vamos a decir que en el occidente, no nada más aquí, en el occidente hay como mucha competencia de pareja, ¿no? Como que yo y yo y yo y tú, o sea, no es un equipo, muchas parejas que he visto, ¿no? O no le dan el crédito. Por ejemplo, me acuerdo que hay una chava que conozco que tiene una empresa con su marido y que ella hace prácticamente todo, o mucha de la operación también, ¿no? Pero todo el mundo habla como que, no, y él es esto, y yo le digo, ¿y tú cómo te sientes respecto a eso? Y me decía, pues no importa, porque también sé qué hago. Y le digo, pero él se lleva todo el crédito. Y yo le decía, no, pues ni modo. O sea, sí me enoja a veces, pero pues ni modo, ¿no? Y yo, ok, interesante, ¿no? Pero también hay parejas que y yo hice, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, ¿no? O sea, como que no hay mucho ese equipo o trabajo en equipo y que en África lo veo mucho, que sí hay, ¿no? Y allá es mucho la responsabilidad el uno por el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu hombre sale a la calle con una camisa arrugada, es como, ¿y tu mujer te dejó salir así? Así, literalmente, Como ¿no? tipo, no te plancho. Como... Exactamente. Y tu mujer, si está muy flaco el hombre y no le dan de comer, a su mujer no le da de comer, ¿no? Si la mujer está toda fachosa y fodonga y todo, es como, y su hombre no puede cuidar de ella y darle dinero, ¿sabes? Como que las parejas saben como que, a ver, yo tengo que cuidar de ti y tú cuidar de mí, ¿no? Entonces, es mucho eso. ¿Y no tengas aquí alguna anécdota que te haya pasado? Este... Una corta. Ay, ¿sabes qué? Sí, esto. La parte afectiva. A ver, los mexicanos son muy como de tocar, ¿no? Muy afectivos. Sí. ¿Sabes? Y para mí era como, espérame tantito, ¿qué haces, no? Tomar la mano, bueno, te la compro. Pero eso de besar en la boca y así en la calle era como, oye, espérame tantito, ¿no? Entonces me acuerdo una vez, un chavo intentó hacer eso conmigo y tal cual lo empujé, así, pero fue una reacción como Instintiva, espontánea. sí. Ajá, yo como, ¿qué haces, no?
Y él así de, ¿qué? Y yo, no, en la calle, ¿cómo? No me gusta. Y se quedó él así como en shock, ¿no? Y yo, después como que entendí que fue muy agresiva la reacción. Y yo, es que no está acostumbrada a eso, ¿no? Y hasta hoy esas cosas, amigo, no. En la calle yo no soy mucho de estar tocando o que me toquen, no me gusta. Ya. Y lo he visto mucho con mis amigas, por ejemplo, africanas. Una vez me llamó y me decía, oye, es que todos los chavos me dicen aquí que no soy cariñosa. Y yo, bueno, ¿se refieren a qué? ¿No? El beso, el abrazo, ¿sabes? Todo eso. Y que para una no lo es. Entonces se dicen, es que las africanas no son cariñosas. No, sí, pero se demuestra diferente, Ya. ¿no? No es tocándote ni besándote cada 5 minutos, ni cada, ¿sabes? Y menos frente a los papás. O sea, eso Es un también. tabú. Ok. ¿Cómo? ¿No? O sea, no sé. No, o sea, no hay forma. No. En la boda, sí. Sí, en la boda sí. Y aún así es como de piquito. Solo. Sí. Pero que estén sentados así conviviendo y en México es como, llega y te besa, llega y no sé qué. Entonces esos choques son los que toca un poco ceder y decir, bueno, a ver, esto no es su cultura, esta sí es la de él, entonces ¿dónde encontramos el punto medio, no? Ya, órale. Es que eso sí, de tocar, bueno, yo no lo viví no en pareja, sino en la vida normal, cuando es que nosotros alemanes somos bastante distantes. O sea, Claro. de contacto de cuerpo, casi parte de la mano, pero Ujú. hasta ahí, ¿no? O bueno, con mis compas así, ¿no? Ajá. Pero, como cuando viví en España, como que te tocan el brazo. Dicen, o sea, tío, pero a ver, te voy a contar una cosa, ¿sabes? Y yo, Ujú. ¿por qué me estás Ajá, tocando, no? ajá. Suéltame, ¿sabes? Claro, creo que es algo muy hispano, no sé, como Sí, que... A ver, es parte del mismo calor, ¿no? Como claro. que los latinos son muy así, de, Ujú, sí, el abrazo y no sé qué. Y yo lo entiendo ahora, pero creo que para cualquier persona que viene de una cultura fuera de lo latino es como, ujú. ¿qué onda? Y yo lo hago ahora, ¿no? Conozco a alguien y le doy un beso. Y es como, hola, yo, ay, lo siento, ¿no? Pero ya es normal para mí, ¿no? Decir te quiero 1000 veces a alguien es como, no, man, sí, yo también te quiero, ¿no? O Ujú, sea, son cosas que yo he adaptado porque me gusta. Digo, ok, sabes que ujú. no está mal, Sí, ¿no? Hay formas de demostrar que te quiero, aunque no lo diga, pero aquí se dice, ok, sí, está bien, me gusta, ¿no? Entonces como que uno va ahí tomando unas cosas y dejando claro, otras, ¿no? Está sí. padre. Lo que a mí me llama también la atención aquí respecto a contacto físico en parejas, a veces en el metro, son sobre todo los chavitos, ¿no? Entre como 16 y 20. Bueno, también, pobrecitos, no pueden ir a casa, ¿no? Como porque todavía no quieren presentar, tal vez, ¿no? Etcétera. Pero en el metro, ¿no? Yo estoy en el metro, enfrente de mí. Ajá, Y ajá, le estaba a punto de decir, oye, güey, te doy 100 varos para que vayan a un pinche te hotel, o, güey, coopero. no mames, güey. O sea, Tal cual, te coopero. Te lo juro, yo lo vi mucho en la escuela, en la universidad. Como era tan grande el campus, había un lugar que le llaman el revolcadero, ¿no? Y literalmente es el revolcadero. Yo decía, oigan, es la escuela, o sea, no es un parque, no es un... Pero no, o sea, era el revolcadero y hasta hoy es el revolcadero, ¿no? Yo decía, wow, pero, claro, híjole, ahí sí no puedo, ¿no? sí, Como que yo creo que aunque tenga aquí 80 años viviendo, es algo que sí, no puedo. claro. Sí, es difícil. Por ejemplo, en mi país es bastante normal cuando ya, pues, entras a la pubertad, ¿no? Primer novia, primer novio, pues te lo llevas a casa. Y lo que aquí hacen en el parque, Ah, ya lo hacen en la casa. hacen en la casa. Wow. Sí, No, en Congo, la persona que te lleves a la casa, esa es la que te casas. O sea, no. ya, No vas a llevar hoy uno, mañana otro. No hay forma. claro. Con la que tú llevas es esa, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi familia me han conocido solamente un novio, ¿no? O sea, digo, tampoco se llama noviera, pero un novio. Ujú. Y con él duré muchísimos, muchísimos años. Y ya, o sea, fuera de eso, como que yo llevara, hola mamá, ese es mi novio. Bueno, y ese también, y ese también, y ese también. No, no hay forma. Claro, No hay sí, forma. sí, 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 no, es muy, pues sí, como más rígido, por así decirlo. sí. De alguna Pues forma. también, como antes mencionaste, respeto pues sí, Exacto. también a las... Sí. No, en Alemania es como casi al revés.
Wow. Hasta a veces como me quedo en shock cuando regreso y veo qué tan grosero algunos, no todos, pero algunos responden a sus papás. Wow. Uf. Uf. No, responder grosero. A mí me dio un choque muy fuerte con mis hermanos. La primera vez que una de mis hermanas entró a la casa, que le estaba regañando a mi mamá, entra a la casa, la cierra la puerta y te odio. Y yo, Dios mío, se va a morir. O sea, Yeah. no, de verdad yo dije, alguien tiene que agarrar algo, alguien, porque se va a morir mi hermana hoy, ¿no? Es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo te atreves, no? Y, o sea, no sé, te van a pegar con todo lo que hay y ha habido y lo que no han inventado, lo van a inventar ese día para pegarte, ¿no? O sea, no, no hay forma, no hay forma. Y yo creo que está padre porque también te da como límites, ¿no? Ahora está como muy de moda, como que no, la violencia, los niños y la bla, 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 y el trauma. Y yo, a ver, es una línea muy delgada entre pegarle a un niño porque es un papá frustrado, mamá frustrada, lo que sea, y le pegas por pegar, y otra muy diferente, disciplinar, ¿no? Sí. Y en nuestro caso fue disciplinar. Así Sí. de, te dije que no lo hagas, y vas y lo haces. Te dije que no lo hagas, y vas y lo haces. Hasta que hay una consecuencia, ¿qué carajos te dije? Y ahí olvídate, porque se te fue el mundo encima, ¿no? Yeah. Y ya no lo vas a volver a hacer, Pues sí. ¿no? O sea, ahorita está muy de moda como ¿cómo dicen? El gentle parenting o algo así, como, Ya. no sé el término en español. Y yo, sí está padre, pero no aplica con todos los niños. Sí. O sea, hay niños que, no, dale uno o dos, ¿no? Sí. Y ya no van a volver a hacer. Y en Congo fue eso, o sea, a mí no me pegaron mucho, pero sí me llevé 2, 3 que dije, no, con eso, ¿no? Y que, a ver, no sé si decir que te da temor, no provoca un temor, es un respeto, o son los dos. Sí. Yo creo que son los Un dos, poco. temor y Sí, un respeto. poco. Si dices Es que como- no, con esa señora no te metas, déjala ahí, ¿no? O ese señor, mi papá nunca me pegó, no recuerdo mi papá haberme pegado, pero mi mamá sí me dio ahí 2, 3 que decía, ok, estuvo bueno, ¿no? Pero, A nosotros también, la neta. O sea, bueno, yo crecí en los 90s, ¿no? Y mi hermano también. Y la neta, hasta la fecha digo, todas las que nos dieron, y no fue muchas, pero las teníamos bien bien, merecidas. exacto, de verdad, y es lo que yo digo, o sea, Y tampoco se pasaron el lanza, era como un exacto. sapecito y No ya. me rompieron nada Ah, sí, nunca, sí. no me dejaron moretones, no, pero es una que te da un cachetazo que dices, "Ah, no, ese sí me revolvió todas las ideas y ya, pero no pasa nada. Bueno, Claro. lloras y ya se te pasa, ¿no? Claro. Pero sí, ahora como que con esa generación de que no le digan, no le veo. Ya. Ay, veremos qué adultos se vienen, ¿no? Va a ser interesante ver en 20 años cómo se pone esto. Una vez un amigo tuvo un primo chiquito que a veces llegaba con su familia y ese primo chiquito, pues hace ya también un chingo de años, pero como lo educaban anti-autoritariamente, como Ok. anti-authoritarian, Ajá. en alemán era anti-autoritär, Ok, ¿no? Y antiautoritario. sí, Ok. los papás, así como los super, como los enemigos finales de los más progres, ¿no? No, anti-autoritario. Ujú. El pinche morro, un pinche desmadre, güey. Ajá. Siempre la armaba de pedo a todos en la... Claro, por supuesto, porque no tenías límites, Sí. ¿no? Y ahora quieren que esos límites nada más sean hablados, pero es que no todo el mundo entiende hablado, Claro. ¿no? Y yo lo veo así, que incluso digo, en la escuela no aprendemos todos igual, ¿no? Sí. En la escuela unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más bla, 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 bla. Es lo mismo en la casa, o sea, va a haber el que entiende cuando le hablas, que, bueno, mamá dijo que no lo hiciera, pues no lo voy a hacer. No sé. Pero a mí y mi hermano, básicamente, bueno, mi papá trabajaba, bueno, no, normal, de lunes a viernes trabajaba, entonces nuestra primera persona de referencia, pobrecita de nuestra madre, 2 güeyes, Ay, cabrones, Dios mío. y cada rato lo que hacíamos, nos agarramos a madrazos, porque mi abuela hacía como pancakes, ¿no? Pero no calculaba luego y hacía 25. Eso no. incluye que uno tiene que comer uno más que el otro. Y ya te puedes imaginar el resto. No, pobres mamás. ¿Sabes que yo me pongo a pensar y digo, ahora que soy adulta, híjole, pobrecitas, la verdad es que no la tienes fácil, ¿no? Ya. En tu caso fueron 2, en mi caso fueron 6. ¡Hala! ¿No? O sea, tienes 5 hermanos. Ajá. Órale. Yo digo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo te vuelves loca? De verdad,
no puedo. Yo ahorita que estoy ya más grande y veo a mis hermanas que ya están grandes también, Claro. la más pequeña tiene 19, y no puedo con ellas a veces. Me vuelvo loca, ¿no? Y soy como un ogro, ¿no? De repente. Y yo digo, ¿cómo lo hizo mi mamá con 6 personas? O sea, cría 6 monstruitos. Pues, no, qué miedo. Qué miedo, de verdad. Pero también mis respetos, ¿no? Claro. Porque dices, crió 6 personas increíbles, ¿no? Con todo y todo. Estamos súper bien, trabajamos inteligentes, la escuela, bla, bla, bla. Y ahí ves como que dices, bueno, sí valieron la pena los madrazos, ¿no? O sea, sí, no lo teníamos merecido. Sí. A veces como... A veces también era como que, ay, no inventes, ¿no? Fue un accidente. Me acuerdo una vez, ¿quién me dijo? No recuerdo que me dijo que hiciera yo. Ah, sí, puta. Por haber hecho eso, ella estaba pelando una naranja. Así me acuerdo perfecto. Entonces me aviento la naranja, me agacho, no me dio y le dio a la vitrina que tenía los recuerditos, ¿no? O sea, me fue doble de peor. Me hubiera más convenido llegar y decir, bueno, ya espérame, que ve lo que me hiciste hacer. La vitrina, los recuerditos. Dios mío. Es esto. Sí, esa no lo olvido. No, esa sí fue una muy buena. Que me dio. Justo tengo una muy parecida, de que mi hermano me estaba casando y mi mamá atrás se nos, ¡ya cállense! ¿Sabes? Como pobrecita, ¿no? Que ya quería que nos Ya. calláramos. Y en esa, como la puerta, y como teníamos una parte de, como, sí, era como una pared, pero de vidrio. Y la puerta, ¡clac! Choca con la pared de vidrio, se rompe. Dios mío. Y yo, ¡buah! Dios Ahora mío. nos carga Ajá, la chingada. ajá, Y justo en ajá. ese momento, ¡ting dong! Ay, salvada por la campana, literal. No, pero ahí no nadie te salvaba. Nadie. O sea, primero te iba a pegar y luego iba a ver qué estaba pasando, ¿no? Nada, sí. Pero sí, por eso respeto mucho a nuestras mamás. Como que digo, la han tenido no tan fácil, pero han hecho lo mejor que han podido, ¿no? Y yo creo que también es justo porque mucha gente, muchos amigos que tengo, que todavía como que culpan a sus papás de muchas cosas, ¿no? Y yo digo, sí, pero también cuando uno crece, asumes tu responsabilidad Ujú. y te evalúas como persona. Dices, a ver, ¿qué me falta, no? Ujú. Obviamente que nos faltan a todas cosas, todos tenemos traumas, todos tenemos... Pero las que yo me veo y digo, "Ah, no me fue mal, ¿no? Ya. A comparación de mucha otra gente que yo digo, híjole, pobrecitos, pero que veo lo que hicieron mis papás y digo, bueno, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron también, ¿no? Claro. Y ahora que regresé a Congo, como que vi la situación y muchas cosas y dije, wow, qué sacrificio tan grande de mis papás de traernos a todos, ¿no? Aquí y con la idea de tener una mejor calidad de vida, justamente, ¿no? Y que aún así llegar aquí, no saber el idioma, 5 hijos en un país nuevo que es completamente diferente a lo que tú sabes, porque está más cerca que Europa, por ejemplo, ¿no? Francia, que hablas francés y ya, pero no, fue venir a México y empezar a hacer de todo. Esas son cosas como que uno evalúa ya de grande y dices, wow, mis respetos, Sí. ¿no? Y que también para mí me hacen ver, por eso me dejé de apegar mucho, porque decía como, mi papá hizo esto a los 43, 44 años, ¿no? Solito, con 5 hijos, con tanto, o sea, ¿cómo no puedo hacer yo algo, no? Claro. No hay límites, ¿no? Y si yo me tengo que ir de México a ir a otro lugar, lo haría, y si hoy, ¿sabes? Ya. Un montón de cosas. No sé, o sea, la verdad es que México me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Y me ha abierto muchas puertas también. Y es un país con el que creo que es muy fácil como que te encariñes y que te abran las puertas. O sea, como que es un país con tanta hospitalidad como no en todos lados vas a encontrar, Pues sí. ¿no? Entonces, sí, por eso me gusta mucho también estar aquí. Pero ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Por si redes te quieren seguir. sociales estoy como R Lembe y de mi trabajo es Alika Hair Boutique, ¿no? Ahí Ah, si haces... quieren hacer, ajá, peinados. Una vez le hiciste poner- unas trenzas a un jugador, ¿no? Ah, Mexicano. sí, Chino. Chino, al Chino Huerta. De Sí, Pumas, ¿no? exacto, ¡Eso! a China. ¿Cómo que eso? Ah. ¿Tú no le vas a los Pumas? No, ¿A cuál? No, no. por favor, así Porfa. tenía que ser. Por lo menos, Cruz Azul. Claro, sí, también. Sí, ¿por qué no? Sí. No, la América como tiene que ser, ¿no? Y Alika Hair Boutique, ahí pueden hacerse su pelo, extensiones, trenzas, etcétera, ¿no? Padrísimo. Bueno, ya saben, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales
Ros, muchas gracias por caerle un rato aquí a echar Gracias. chisme. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, ¿cómo se dice adiós? Au revoir, tomonani. Tomonani. Ajá. Botika la malamu. Son muchos. Tomonani. 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 Tomonani.